Arratsaldeón, bienvenidos al informativo local de Radio 7 y Tele 7, informativo, ya lo saben, dedicado a margen izquierda y zona minera, pero hoy vamos a mirar hacia Europa porque, Arantxa, ¿verdad?, tenemos invitado especial, Fernando Barrena, candidato por Euskal Herria Bildu al Parlamento Europeo. Eskerrik asko. A vosotras. Chaldeón. Son elecciones europeas y nosotros que vivimos la vida desde la margen izquierda de la zona minera, cuesta decir, el día 9 tengo que ir a votar, ¿a quién voto? ¿Qué es lo que, no? Parece como, están como muy lejos. Europa nos queda a veces como lejos, ¿no? Bueno, aquí en voto se lo dejamos a la gente que nos está viendo, que saque sus propias conclusiones, pero yo creo que es importante ir a votar. En estos momentos, bueno, vamos a dar inicio a partir de julio, a una legislatura en la que va a haber grandes temas de decisión en el Parlamento Europeo. Hay una preocupación también muy importante sobre el acceso de fuerzas de ultraderecha al Parlamento Europeo, que parece que van a tener un crecimiento importante, y yo creo que supone un riesgo enorme para los derechos y para las libertades que tanto tiempo nos ha costado conseguir, y en un lugar y en otro, y tantas peleas han originado, ¿no? Yo creo que es importante protegerlos, y la manera más efectiva de hacerlo es tomar parte en las elecciones del 9 de junio. Participar es importantísimo, y aunque, como dices, mucha gente piensa que, bueno, Bruselas está muy lejos, ¿qué me importa a mí? Yo creo que nada más lejos de la realidad. La mayoría de las decisiones que condicionan nuestras vidas en muchísimos aspectos tienen su origen en normativas, decisiones que se aprueban en las instituciones europeas, y tiene que llegar nuestra voz también. Hecho este llamamiento a que votemos el día 9, vamos a ver qué nos puede ofrecer Euskal Herria Bildu. Vais dentro de una coalición de diferentes formaciones del Estado, BNG, gallega, RIC, catalana y Euskal Herria Bildu. Sí. Esa coalición que se llama ahora Repúblicas, ¿no? Eso es. ¿Qué le puede ofrecer a la sociedad vasca? Bueno, Euskal Herria Bildu en la coalición Ahora Repúblicas es una oferta de país, ¿no? Tenemos candidatos y candidatas de los 7 territorios del país, y por lo tanto eso ya en sí mismo es un mensaje, ¿no?, que representa la oferta que queremos llevar a Bruselas, una representación de un país que quiere decidir libremente su futuro, y que quiere además que ese futuro tenga un encaje europeo, porque es nuestro entorno natural, cultural, institucional y de todo tipo. Y luego además lo hacemos en compañía de otras formaciones políticas del Estado que también defienden esos derechos de sus pueblos, como en el caso de Galicia o de Cataluña o de las Islas Baleares, que también vienen con los compañeros y compañeras de Arames, y que además tenemos en común una visión de izquierdas, de la alternativa que los europeos y europeas necesitamos en ese contexto institucional, en ese contexto social, ¿no? Es una coalición que ha funcionado muy bien en los últimos 5 años, en el 19 también ya fuimos en esa coalición, y bueno, aspiramos a al menos revalidar los 3 eurodiputados que tenemos ahora, y dar continuidad a ese trabajo que ya venimos realizando durante mucho tiempo. Hablábamos de derechos de los pueblos, ¿no?, de soberanía, pero mucha gente igual se está preguntando ahora, ¿y soberanía en Europa? ¿Para qué? Bueno, pues yo creo que es muy importante también el ámbito europeo a la hora del reconocimiento de los derechos de este país, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto muy claro para el futuro de Euskal Herria como realidad nacional. Otros no lo verán de esa manera, pero en cualquier caso pensamos que desde una perspectiva democrática es importante que se respete el derecho que tiene la ciudadanía, piense como piense, a decidir libremente qué quiere para los vascos y vascas, ¿no? Y en esta última legislatura, por ejemplo, hemos planteado que Europa debe ser garante de ese derecho a decidir, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de un concepto democrático que nos iguala a todos y todas, porque todas las opiniones son bienvenidas, pero lo que no se puede poner nunca en duda es que seamos nosotros y nosotras las que podamos decidir eso, y en la medida que, bueno, eso representa evitar conflictos, y pues estamos alimentando o apuntalando una base importante de la construcción europea, un valor importante que es el de la paz, ¿no? Y luego soberanía en el contexto europeo también va a ser un concepto muy importante en esta legislatura. Se está hablando mucho de la autonomía estratégica europea. La mayoría de las veces se utiliza muy unido a seguridad, etcétera, etcétera, pero nosotros pensamos que esa soberanía europea también tiene que darse en otros aspectos como la economía,
aspectos sociales. En la pandemia vimos cómo Europa no era capaz, por ejemplo, ni de fabricar mascarillas, ¿no? Porque China se ha convertido en la fábrica del mundo y eso nos resta autonomía como realidad económica y social. Es un concepto que también hay que trabajarlo. Sí, me parece que hay una lucha, y no entre Estados Unidos, China, o sea, hasta ahí... Sí, hay un reordenamiento del poder mundial en el que Estados Unidos y China tienen una pugna muy grande como liderazgo, ¿no? De dos modelos económicos y políticos diferentes del mundo. La Unión Europea, nosotros pensamos que también tiene que encontrar un encaje en esa pugna para defender unos valores que son sus valores fundacionales, el valor de la paz, el valor de la protección social, los valores de protección de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, Europa no se puede inhibir, ¿no? en esa batalla, y mucho menos supeditarse al liderazgo de los Estados Unidos que ellos quieren mantener a nivel mundial, ¿no? Europa tiene que jugar su papel, tiene que tomar su camino, y eso también tiene que ver mucho con el concepto de soberanía que hablábamos. ¿Y crees que está perdiendo peso Europa? Sí, yo creo que sí. Está perdiendo peso, y sobre todo por dos razones importantes. Una, porque no tiene una política exterior común. Los tratados europeos no le dan a Europa la capacidad de tener una política exterior común. Son los estados los que hacen políticas exteriores y en muchos casos muy dispares, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora en el tema de Palestina, como cada uno dice, hace lo que piensa, de una manera bastante poco afortunada, diría yo, en su conjunto, ¿no? Y luego, por otra parte, porque hay fuerzas de derecha extrema y ultraderecha que están condicionando mucho las políticas europeas por medio del Consejo Europeo, al que tienen acceso, donde se reúnen los estados, y que están haciendo que Europa en la práctica haga un seguidismo, como decía antes, muy supeditado a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Y esto me parece que es importante plantearlo desde términos que no per se tienen que ser antiamericanos. Hay que tener muy en cuenta que Estados Unidos aspira a un liderazgo mundial, ¿no? Un mundo unipolar, donde ellos sean la única referencia de poder mundial, pero esos son sus intereses, que no son los de Europa en absoluto, y por lo tanto Europa debiera desarrollar una política exterior en base a los intereses europeos, y no como actor secundario de una política y de unos intereses que no son los nuestros. Ya que estamos hablando de la importancia de la soberanía, trayéndolo un poco a la actualidad del Estado, porque la lucha por la soberanía es lo que llevó al procés catalán. Sí. Hoy se ha aprobado la ley de amnistía. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que Europa podría poner cortapisas, podría frenar esa ley? No confío en absoluto. Yo creo que la decisión de hoy del Congreso viene a corregir un despropósito, un abuso de la Administración de Justicia ante una reclamación, como comentábamos antes, ¿no?, básica de la mayoría del pueblo de Cataluña, que quiere llevar a la práctica ese ejercicio, ¿no?, del derecho a decidir, que yo creo que es un derecho que tenemos todos los pueblos del mundo. Y fue la respuesta la que estuvo fuera de tiempo y de lugar, ¿no? Una respuesta de tipo represivo, policial, judicial, que incluso llevó a bastantes personas a prisión y a causas judiciales. Por lo tanto, la ley de amnistía viene a corregir todas esas situaciones particulares que todavía son corregibles. Algunos estuvieron en la cárcel y eso ya no se les puede devolver, pero desde luego corrige un error enorme, un error de enfoque enorme, y solamente desear que esto sirva para que también desde los poderes del Estado se interiorice esa idea, ¿no?, de que a los pueblos hay que permitirles decidir libremente su futuro, y que la respuesta ante esa reivindicación no puede ser nunca de tipo represivo, judicial y de castigo. No, te lo decía porque desde algunos medios de comunicación se comentaba que ahora podría ser Europa el que diría, esta ley no es legítima. ¿Tú no crees que eso sea posible? No creo. Yo, en el Parlamento Europeo, lo que percibo es que lo que ocurrió, por ejemplo, el 1 de octubre del 17 en Cataluña fue una barbaridad. Nadie entendía, estuviera de acuerdo o no, que aunque Cataluña deba ser un Estado independiente, que no se puede actuar de esa manera, con violencia ante las personas que quieren ejercer algo tan sencillo y tan básico en democracia como es el derecho al voto, ¿no? Y yo creo muy al contrario que Europa y muchísimas fuerzas políticas, que no tienen por qué ser de izquierdas o de derechas, conservan ciertos valores democráticos que son preideológicos, ¿no? Diría,
por eso no son atribuibles a una parte u otra ideológicamente, que siguen apostando por el diálogo, por el entendimiento y por la capacidad de decisión de los pueblos como algo democráticamente básico. Ni siquiera ante el riesgo de un pacto derecha con ultraderecha que haga que el Parlamento Europeo sea más de derechas que nunca, porque sí. Ursula von der Leyen ya se ha mostrado favorable a pactar con la ultraderecha, ni siquiera. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es cierto que hay un riesgo enorme en la presencia de la ultraderecha en el Parlamento si esta finalmente va a más, ¿no? Pero yo diría que el riesgo mayor a la hora de condicionar las políticas europeas por parte de la ultraderecha está en el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los estados, ¿no? Y ahí el riesgo es que es suficiente con que haya 1, 2, 3 estados a los cuales la ultraderecha tiene acceso, y en estos momentos ahí tenemos a Italia, tenemos por ejemplo a Hungría, en un pasado fue Polonia, ¿no? Donde ellos están presentes y donde ellos, al existir en ese Consejo Europeo, la obligatoriedad de unanimidad en lo que se refiere a los temas estratégicos de la Unión, pues con que solamente un Estado diga no, de esto no vamos a hablar, condicionan la agenda, hay temas que ellos bloquean, tienen una especie de derecho a veto en la práctica, ¿no? O incluso condicionan políticas europeas y eliminan cualquier tipo de matiz progresista que puedan tener. Esto ha ocurrido recientemente con la ley, con el acuerdo, con el pacto de migración y asilo, ¿no? Donde, por ejemplo, pues una comisaria relativamente progresista intentó llevar unos contenidos que iban mucho más allá de lo que finalmente se ha aprobado, pero ella nos decía, por ejemplo, que eso no puede llegar al Consejo Europeo porque sabe perfectamente que jamás va a pasar ese tamiz de los estados en estos momentos controlado por la ultraderecha. Por lo tanto, lo que llega al Parlamento Europeo ya está muy limitado y aunque tú lo enmiendes, etcétera, etcétera, sigue habiendo una incapacidad enorme para asumir contenidos, en este caso de respeto a algo tan básico como es la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. De la importancia de que en los estados europeos siga gobernando en la medida que se pueda la izquierda, ¿no? Por eso este ascenso que ha experimentado en las últimas elecciones Euskal Herria Bildu sería tan importante que ¿Tú crees que podrá trasladarse también en Europa? Bueno, yo creo que la experiencia que nosotros estamos dentro del grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, es que se mira lo que estamos haciendo aquí con mucho interés, ¿no? Creo que es importante que organizaciones de izquierda tengan un papel más protagonista en las políticas europeas y también en las de los estados y también en las naciones sin estado, y que ahí la izquierda tiene un gran reto a nivel europeo, ¿no? Creo que, siendo un poco autocríticos, no es suficiente con criticar que la ultraderecha haga esto o lo otro, o condicione o deje de condicionar. Muchas veces también las cosas ocurren porque la izquierda no es suficientemente efectiva, no somos suficientemente efectivos a la hora de plantear alternativas que para los ciudadanos y ciudadanas de pie sean entendibles, sean viables y sean creíbles, ¿no? O sea, con eso me refiero a que bueno, pues todos estos, los castillos en el aire, las cosas que yo haría, pero ten en cuenta que hay una realidad y que hay que respetar ese principio de realidad, porque si no lo respetas, es básico, ¿no? Para empezar a cambiar una realidad hay que saber cómo es y hacer un diagnóstico correcto. Por lo tanto, la izquierda, yo creo que en eso ha fallado a la hora de dar una alternativa global europea a los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y ahí todavía tenemos un camino muy importante por recorrer. ¿Apuestas, por tanto, por una izquierda pragmática? Yo creo que sí. En estos momentos el pragmatismo, yo creo que podríamos decir es revolucionario. Y una izquierda, como digo, que además de conocer perfectamente el manual, ¿no?, luego a la hora de contrastarlo con la realidad sepa perfectamente cómo eso se traduce en políticas en el día a día para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y eso es fundamental, porque si no, la izquierda se convierte en, bueno, pues, un oráculo, ¿no?, que nos dice cosas que queremos oír, pero que jamás vemos en la práctica porque no tienen visos de realidad. Y eso es, yo creo que eso es fatal, eso es un atraso. Fernando, hablabas del día a día, de los ciudadanos de a pie. Sí. Precisamente hay muchos ciudadanos de a pie, pues que para ellos es muy desconocido esto del Parlamento Europeo, ¿no? Sí, la política europea, pero en cambio aquellas decisiones que cada día se toman ahí en Bruselas nos afectan también en nuestro día a día, ¿no? Sí, enormemente. Antes,
comentábamos, se dice que alrededor de un 70% de las decisiones que nos afectan en el día a día tienen su origen en Bruselas, o son directivas que se aprueban directamente allá, o son reglamentos, ¿no?, que luego llegan a los estados y los estados tienen que adaptarlos para aplicar esos objetivos de una manera o de otra, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, las condiciones en las que los migrantes pueden llegar a Europa, eso se decide en Europa. Temas que, por ejemplo, pensamos, las pensiones, no, las pensiones se deciden en Madrid, y es cierto, pero el cómo, a quién y en qué cuantía vienen determinados por pactos fiscales que se alcanzan anteriormente entre los estados, por las recomendaciones de límite de deuda que impone el Banco Central Europeo. Hay muchas medidas que sí, visualmente se toman en Madrid, pero ya llegan totalmente condicionadas en una dirección, ¿no? O, por ejemplo, la inversión pública que se hace en sanidad, en enseñanza, el dinero público que hay que utilizar para hacer frente al cambio climático, porque eso también es costoso. Bueno, pues eso ya viene muy determinado cuando se limita cuál puede ser el gasto público, ¿no? Y en estos momentos nosotros tenemos una gran preocupación por dos razones. Primero, porque hace unos años la Unión Europea puso en marcha los fondos Next Generation, que perfecto, fenómeno. Nosotros fuimos los primeros que votamos a favor porque la crisis socioeconómica que nos dejó el COVID fue terrible y había que hacerle frente desde una perspectiva europea. Pero ahora lo que nos vienen diciendo es que hay que empezar a pagar esa fiesta, hay que devolver, a devolver gran parte de los fondos. Una parte de los fondos eran a fondo perdido y otras los aportaba la Unión Europea, pero otros eran una especie de préstamo a bajo interés, pero que hay que devolver. Es que nosotros hemos hablado en este informativo muchísimo de los fondos Next Generation. Cada obra que se hacía en margen izquierda en este municipio, en este momento hay cantidad de localidades en margen izquierda que están realizando obras de rehabilitación de fachada, incluso urbanizaciones enteras, residenciales. Sí, aislamientos térmicos y muchas cosas. Hablamos además que son para el año 2026, es decir, todavía queda ahí un... todavía no está terminado. ¿Y esto qué incidencia va a tener? Ya está empezando a hablar pues, que ese dinero, una parte era fondo perdido, pero otra parte eran préstamos. ¿Y esto quién lo va a devolver? A un devolver? interés muy bajo, pues los gobiernos de los estados. Ya. Pero los gobiernos de los estados somos todos, porque al fin y al cabo lo que devuelvan desde Madrid, eso menos que se va a quedar aquí, ¿no? Entonces, claro, eso por una parte, ¿no? La necesidad de empezar a devolver ese dinero, pero es que luego por otra parte, en una situación internacional, ¿no?, de conflictividad, de belicismo, ¿no?, está el tema de Ucrania, está el tema de Palestina, se está instalando una cierta lógica militarista que ya se está empezando a decir desde la OTAN y desde Estados Unidos que los estados europeos se plantea como exigencia, tienen que subir su presupuesto en gasto militar hasta el 2%. Eso en el caso del Estado español supone unas cantidades de miles de millones ingentes, una gran millonada. Y nuestra gran preocupación es que esa subida de presupuesto para el gasto militar se va a detraer pues, de donde se suele detraer habitualmente, que no es de otro sitio que el gasto social, ¿no? Lo que hablábamos antes, básicamente servicios sociales, coberturas sociales, educación, sanidad. Y bueno, pues creo que tenemos todos y todas en mente la sangría social que supuso, por ejemplo, la crisis de deuda del 2008, ¿no? Y yo creo que no estamos en condiciones en absoluto de pasar por eso otra vez. Por lo tanto, también en esto, ¿no?, cuando estamos viendo que si guerras, que si hay que mandar más armas, que si más aumento de gasto militar, tal, pues eso lo pagamos los ciudadanos. Radicalmente decís no, a pesar del tema de Ucrania, Palestina... porque como te decía, esto es como en la economía de casa, ¿no? Cuando tienes un gasto grande imprevisto, ¿qué es lo que haces? Pues cortas lo superfluo. Y para estas ideas reaccionarias de derechas que tienen tendencias muy militaristas, lo superfluo es el gasto social, porque ellos no lo necesitan. Esto también es un poco cuestión de clase, ¿no? Y nos llega a una situación que es muy preocupante. Además es falso, el mensaje que se lanza es falso porque en conflictos como el ucraniano, como Palestina, la receta no es apostar por más militarización, sino la apuesta debiera ser buscar diálogo, buscar negociación, buscar soluciones por medio de acuerdos
que faciliten, ¿no? La Unión Europea tendría que estar en ello, o las propias Naciones Unidas o la OCDE, que son organizaciones creadas para ese tipo de objetivos. Y bueno, ya estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Ucrania, 2 años largos de conflicto, ¿de qué está sirviendo enviar armas y más armas y más armas y más armas? Yo creo que pues está conduciendo a un conflicto que se está alargando, que está provocando, yo creo que muchísimas más pérdidas de vidas humanas y sufrimiento. Yo estoy convencido, no sé cuándo acabará la guerra de Ucrania, pero que cuando termine no va a ser gracias a que hemos mandado muchas armas a los ucranianos, o gracias a una victoria militar de no sé quién. Será un final negociado y acordado en instancias internacionales y diplomáticas, seguro. Hablabas de lo que interesa al ciudadano. La política agrícola nos interesa porque eso es lo que nos da de comer. Pues aquí hay un gran problema de inicio, y es que las medidas que toma la Unión Europea al respecto no van en consonancia con la consideración que el primer sector debiera tener como sector estratégico, ¿no? Estamos hablando de la agricultura, de la pesca, de la ganadería. Es un sector estratégico en la medida que no produce cualquier cosa, no se dedican a fabricar sillas o alfombras, que son muy importantes para nuestra vida, pero de las cuales podemos prescindir. De los alimentos no podemos prescindir. Necesitamos al primer sector para sobrevivir, ¿no? Y esa consideración, como digo, no se ve de ninguna de las maneras ni en la PAC, la política agraria común, ni en estrategias como estoy pensando cómo se dice en inglés, desde de la granja a la mesa, en castellano es de la granja a la mesa, porque bueno, no se tiene en cuenta esa consideración estratégica del sector. La PAC está enfocada solamente a dar ventajas y a proteger al gran agronegocio, ¿no? A las multinacionales de la agricultura, y a subsidiar para que no desaparezcan las pequeñas instalaciones agrícolas familiares, que cada vez tienen menos peso en el sector. Y luego, bueno, pues se adoptan una serie de medidas que son totalmente discriminatorias para ese tipo de explotaciones pequeñas, ¿no? Antes hablábamos de la enorme burocracia que una instalación familiar agrícola tiene que llevar adelante, que necesita un equipo de administrativos para presentar la PAC o cualquier ayuda que quieran sacar adelante. O, por ejemplo, las reclamaciones que hacen de una fiscalidad simplificada, o son exigencias que yo creo que tienen mucho sentido común. Por no hablar también de que en el caso de los acuerdos económicos de la Unión Europea con otros países, hay aspectos que son claramente discriminatorios y que dejan en una desventaja competitiva enorme a nuestros productores locales, ¿no? No hay derecho, por ejemplo, a que Marruecos, por ejemplo, inunde el mercado europeo con tomates, que además están expoliados al pueblo saharaui. Son tomates criados en el Sáhara Occidental, pero que ellos traen aquí como marroquíes, pero que además no reúnen las condiciones, por ejemplo, fitosanitarias que se exigen a un productor aquí, a un baserritarra, que plante y que críe tomates, ¿no? Bueno, y se llega en unas condiciones terribles. Y luego tampoco es exigible de ninguna de las maneras que se ponga como objetivo, y eso lo compartimos, la eliminación de los herbicidas químicos, porque nos están envenenando. Evidentemente hay que acabar con los herbicidas químicos, y se diga que hay que utilizar herbicidas orgánicos, muy bien, pero son muchísimo más caros. Y ese sobrecosto añadido... Y luego resulta que Marruecos sí que utilizan el químico. Sí, claro, utilizan lo que les da la gana y riegan con aguas fecales y control sanitario cero. Pero ese sobrecosto, ¿no?, que tienen los herbicidas, por ejemplo, de tipo orgánico, no puede dejarse única y exclusivamente que caiga en las espaldas de nuestros baserritarras, de nuestros productores locales, ¿no? Eso tiene que haber una política pública que proteja también esa transición hacia la utilización de otros productos. Yo creo que estos temas eran un poco las reivindicaciones principales que viene planteando el sector, y al menos en todo ese paquete reivindicativo yo creo que hay razones de sobra para estar con ellos. La verdad es que sí que has hecho interesante la política europea, sí que nos has hecho darnos cuenta de todo lo que se cuece en Europa que nos importa. No sé si Arantxa tiene alguna última pregunta, ¿sí? No, a mí me has dejado porque me has dejado con los baserritarras, pero claro que tenemos también nuestros arranchales, ¿no? ¿Cómo podemos proteger también a ellos? Porque tenemos aquí dos sectores. Pues en primer lugar, desde esta misma perspectiva que te decía antes, como sector estratégico que produce, que en este caso nos trae, ¿no?,
alimentos a nuestra mesa, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que es fundamental a la hora de hablar tanto de cuotas y de, por ejemplo, todas las medidas que se hacen desde una perspectiva ecológica, ¿no? Y que tanto les están afectando, yo creo que el sector está francamente en una situación de desventaja que cada vez les está ocasionando mayores costos por las técnicas y por las limitaciones que se les imponen, por la subida sin límite de los precios de la energía que tienen que utilizar, combustibles, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que es totalmente necesario un acompañamiento público mucho mayor del sector. Pues no porque sea un capricho que sobrevivan, es que si no, no vamos a poder comer pescado, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y además, desde una perspectiva también de protección del empleo. Y aunque la flota esté reducida en comparación con el tamaño que tenía hace algunos decenios, todavía sigue habiendo muchísimas familias de este país que dependen de ese trabajo y evidentemente, bueno, pues la protección social tendría que estar a la altura. Acabas de hablar de ecología. Sí. Última pregunta, transición energética. ¿Qué posición va a defender Euskal Herria Bildu en Europa? Bueno, pues todo lo que se refiere a la huella de carbono y la transición ecosocial, tenemos un compromiso absoluto. Creemos que incluso, bueno, pues algunos objetivos que se ha marcado la Unión Europea al respecto, aunque están en la dirección correcta, son más bien tímidos. Nosotros y nosotras abogamos por un esquema de cero emisiones para el 2040 y pensamos que eso es factible, pero para ese objetivo hay que tomar decisiones importantes y yo creo que a nadie se oculta que la transición ecosocial necesita, como decíamos anteriormente, de inversión pública. Esto no es gratis. Tenemos que buscar esos objetivos porque son prioritarios. Se trata de defender la permanencia, ¿no?, del mundo en el que vivimos y por lo tanto, bueno, pues hay que ser efectivos en esa dirección y hacerlo cuanto antes, ¿no? Ese proceso de descarbonización. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, por razones que comentábamos anteriormente, ¿no?, el tema de devolución de deuda, la necesidad que nos plantean, la exigencia que nos plantea de aumentar el gasto militar y por lo tanto recortar gasto social, etcétera, etcétera, pues también empieza a haber un discurso por parte de fuerzas de derecha y de ultraderecha y también un poco auspiciado por los lobbies, ¿no?, de los hidrocarburos, de gente en posiciones negacionistas del cambio climático, que vienen diciendo, hombre, pues que empiezan a decir, igual habréis oído, ¿no?, que sí, ya no se atreven a ir tan frontalmente, ¿no?, con esa idea negacionista, pero sí a decir que hay que relativizar todo un poco, porque es que igual ahora, igual ahora no vamos a tener dinero suficiente para acometer esos cambios y esas inversiones, que nos lo tenemos que tomar con calma, ¿no? Y yo creo que realmente la situación que tenemos es bastante desastrosa, es bastante urgente y que abordar esa transición ecosocial con todas las implicaciones que tiene, tanto a la hora de tener una perspectiva de transición justa. Claro, esto también, el costo de esta transición no puede recaer sobre las espaldas de los mismos, ¿no? Que no caigan sobre las espaldas del trabajador, que igual le dicen, ya no puedes usar tu coche porque contamina. Correcto. Y luego igual hay una industria que sí está contaminando a saco. O bueno, eso también, eso ya llega aquí, ¿no? Pero incluso las ayudas que se están planteando para la compra de coches eléctricos, que probablemente sean acertadas, ¿no?, porque los precios que tienen no son muy accesibles para un trabajador. Pero yo siempre he pensado que, por ejemplo, estas ayudas no es justo que se den de una manera lineal a todo el mundo igual, sino que tendrían que ser ayudas progresivas y que dependieran del nivel de renta de cada persona, ¿no? A una persona que gana 100.000 euros al año, pues yo creo que no le soluciona mucho que le den 5.000 euros para comprarse un coche eléctrico. A una persona que probablemente tenga que invertir 3/4 partes de lo que gana en un año para comprarse un coche, o incluso todo lo que gana en un año para poder comprarse un coche eléctrico, pues desde luego que 5.000 o 10.000 euros le suponen igual 3 o 4 meses de trabajo, ¿no? Yo creo que se están planteando con una falta de justicia social y de progresividad enorme este tipo de ayudas. Y luego no podemos hablar también que, claro, la descarbonización y tal, estas medidas van a traer un cambio de costumbres, también en lo que se refiere a las maneras de producir, que van a afectar de una manera importante a
a la tipología de puestos de trabajo que hemos conocido hasta la fecha, y eso unido a todo el tema de la transformación digital, la inteligencia artificial, todas estas cosas, llega también una revolución importante en el mundo laboral, y yo creo que ante eso pues hay que tener muy presente la protección de los trabajadores, la protección del empleo, ¿no? Y que al final pues bueno, no se convierta en una crisis económica, como os decía antes, que terminan pagándola pues, los de siempre, ¿no? Los trabajadores, y eso es totalmente inaceptable. Y todo eso se dirime en Europa, ha quedado clarísimo, de verdad que sí, ¿eh? Yo tenía dudas de, no sé si en Europa sí ha quedado muy claro que hay que ir a votar. Ir a votar, yo creo que es importante. Nos jugamos mucho, ¿no? Sí, nos jugamos mucho. Sí, sí. Bueno, es que ricasco, Fernando Barrena, candidato por Euskal Herria Bildu al Parlamento Europeo, y gracias por estar en Tele7, por acercarte hasta aquí, hasta la margen izquierda, y hasta otra. Pues hasta cuando queráis, es que ricasco. Suri.